que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Hay una gran realidad y es que como seres humanos, al fin, todos nosotros tenemos luchas. Y hay luchas exteriores, pero hay luchas internas, ¿verdad? Y estas luchas de dentro, con frecuencia muchas veces, causan que nos vamos apartando de la voluntad de Dios. Hablaba con una joven hace unas semanas y yo le decía, el apartarse de la voluntad de Dios a veces no es tirarte al pecado. A veces ni siquiera lo haces por el pecado, ni siquiera lo haces por pecar. O sea, ni siquiera dices, bueno, es que quiero ir a las discotecas y quiero probar las drogas y tal, y me tiro de cabeza. No, no, el diablo es sutil. Y yo le decía a esta joven, el diablo no te tira una cadena encima de tu cuello y en tus manos de primeras, no te la tira así. Porque el diablo es sutil, si algo tiene algo el diablo es que es sutil, ¿verdad? Y si tú ves al diablo venir con una cadena y con un tridente y con el rabo dices, no, diablo, ¿dónde vas? Si te estoy viendo venir, ¿verdad? Pero yo le decía a esta joven, pero el diablo te tira hilitos de coser, hilos de coser. Esas pequeñas cosas que muchas veces guardamos en nuestro corazón que a Dios no le agrada. Esas pequeñas cosas donde no hemos pedido perdón, ¿verdad? Ni a Dios ni a la persona que quizás ofendimos, ¿verdad? Y ahí están los hilitos de coser. Un hilito de coser, ¡buah!, lo rompes fácil, ¿verdad? 2 hilitos de coser, también fácil. Pero cuando el diablo te ha tirado 7 hilos de coser, ya no lo puedes romper. Y ahí es cuando empieza el diablo a encadenarnos, ¿verdad? 7 hilitos de coser. Y uno dice, uy, 7 pecados, qué difícil es eso. Escúcheme bien, 7 veces cae el justo. Imagínese usted y yo, por lo menos yo que no soy tan justo. 7 veces cae el justo. Dice más, el Señor lo levanta, ¿verdad? Entonces si pensamos diciendo, uy, qué difícil pecar 7 veces o lo que sea. 7 y 70 pecamos algunos al día, ¿verdad? A veces de omisión y a veces de comisión. A veces de pensamiento y a veces de hecho, ¿verdad? Pecamos, esa es la realidad. Pecamos todos. ¿Amén? Hay algunos que no quieren decir amén a eso, pero amén. Pecamos todos. Todos tropezamos y caemos. Otra cosa es que nos gocemos en pecar. Otra cosa es que nos entrenemos en pecar. Eso creo que todos los que amamos a Dios, que los que estamos aquí, ninguno lo hacemos. Ninguno nos jactamos en pecar. Ninguno nos jactamos de estar revolcándonos el pecado. Ninguno. Hay un gran pesar cuando pecamos, ¿verdad? Hay un gran dolor en nuestros corazones, pero aun a pesar de eso tropezamos y caemos, ¿verdad? Pero todos nosotros pecamos, o sea, peleamos continuamente con nuestras emociones, todos nosotros peleamos continuamente con nuestros sentimientos, con nuestros impulsos, con nuestros deseos, ¿verdad? Con nuestras ambiciones, y esto produce esa lucha interna constante. Escúcheme bien, la lucha interna es constante en nuestro pensamiento y nuestro corazón, en nuestro pensamiento y nuestro corazón, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo que todos los sentimientos o deseos que están en nuestro corazón son malos. No, por supuesto que no. Pero la palabra del Señor nos enseña a no guiarnos por nuestro corazón, a no guiarnos por nuestros sentimientos. Hay gente que dice, haz lo que te parezca, haz lo que creas en tu corazón, ¿verdad? Y a veces es un error, porque el corazón, como digo, los sentimientos de mi corazón un día están aquí. Me levanto con el pie derecho y todo es maravilloso. Ay, el cielo es tan azul, hoy es más azul que ayer. Y la hierba es más verde y fresca y qué bonito. Y cuánto amo a mis hijos, aunque me hayan enfadado ayer, pero hoy me levanto con el pie derecho y cuánto les amo, ¿verdad? Y mi esposa está más bella que nunca y todas esas cosas. Pero cuando me levanto con el pie izquierdo, ya todo cambia. Entonces yo no me puedo guiar por mis sentimientos, porque un día están aquí y otros días están aquí. Así que me tengo que seguir, yo tengo que direccionarme, ¿verdad? Por siempre en obediencia a la palabra del Señor. Hay alguien ahí. Amén. Y es por esa razón que con mucha frecuencia muchos de nosotros estamos peleando, ¿verdad? En contra de lo que sabemos que desagrada a Dios. Porque todos sabemos aquí lo que agrada y lo que no agrada a Dios, ¿verdad? Y a veces nos sorprendemos a nosotros mismos de haber hecho lo que hemos hecho, diciendo, pero ¿cómo pude llegar hasta ahí, verdad? ¿Cómo pude haber pensado eso? Y a veces son pensamientos que el diablo va poniendo en nuestra mente y tú dices, wow, pero este pensamiento no es mío, yo no pienso así, ¿verdad? Pero el diablo está constantemente lanzándonos pensamientos a nuestra mente, ¿verdad?
Pregúntese ahora mismo, ¿existe una razón por la que queriendo hacer lo bueno, a veces no lo hago? No se pregunta a veces diciendo, pero si queriendo servir a Dios con todo mi corazón, si quiero agradarle, si quiero obedecerle en todo, ¿por qué a veces no lo hago? ¿Nunca se preguntó eso? Seré yo que soy muy raro. Más raro que un perro verde, ¿verdad? Hoy me han vestido un poco raro. Ahí está mi estilista, que como ven ustedes, pues también tiene un estilo así propio, eso es, propio, ¿verdad? Pero a veces es verdad, a veces queriendo hacer lo bueno, ¿por qué no lo hacemos? Si sabemos hacer lo bueno, ¿por qué no lo hacemos? Si sabemos que en obedecer al Señor y en no pecar hay bendición, ¿por qué no lo hacemos, verdad? Y a veces vivimos presiones alrededor de nuestra vida, presiones sociales, ¿verdad? Las presiones que ejercen nuestros amigos, las presiones que ejercen nuestros compañeros, la presión que ejerce nuestra familia, ¿verdad? Presiones familiares, nuestros allegados, ¿verdad? A veces ejercen una presión sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y después están las presiones de la vida, aquellas que sin comerlas, sin beberlas, vienen a nuestra vida, aquellos problemas y circunstancias que se producen en nuestro diario vivir, que son normales, ¿verdad? Hay gente que se pregunta, pero si yo trato de agradar a Dios, ¿por qué me viene todo esto? Escúchame bien, hasta que no salgamos de esta tierra tendremos presiones, tendremos tentaciones, tendremos problemas, tendremos dificultades, pero hasta que salgamos de esta tierra, el Señor ha dicho, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y de alguna otra forma todos somos presionados, ¿verdad? Y todos tenemos influenciados y afectados de alguna manera por estas presiones que hay alrededor nuestra. Pero a pesar de todo lo que influye en nuestras vidas, ¿verdad? No todo es direccionado por el mal, no todo es direccionado. A veces le echamos la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Y a veces nosotros también tenemos razón y también tenemos culpa en nuestras propias decisiones. A veces le echamos la culpa al diablo de todo, de todo, de todo. Si hay baches en la carretera, reprendo al diablo del bache. No, vete a Fomento y te quejas y decir, oye, pues pongan bien las carreteras, ¿verdad? Yo dije hace unas semanas que me encontré al diablo, el otro día me encontré al diablo aquí fuera de la iglesia. Y estaba sentado ahí en la acera, llorando, llorando, llorando. Casi me da hasta pena verlo llorar así al diablo. Y me acerqué, pero no le dije nada. Le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, estoy muy triste. Digo, ¿tú? ¿De qué? Dije, porque los evangélicos me echan a mí la culpa de todo y yo no la tengo de todo. Y es verdad, el diablo no tiene la culpa de todo, ¿verdad? A veces también en nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y como decía, una puede ser, una que puede ser que nos haga olvidarnos del Señor, como se llama la predicación. Una puede ser las presiones sociales y todo lo que vivimos. Pero otra razón, vamos a verla hoy en la palabra de Dios en Deuteronomio 8, 11 al 20. Otra razón es propia, es de cosecha propia. Y en la primera frase ya está, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. A veces tenemos que hacer un repaso a toda la historia, ¿verdad?, para poder tener un mejor entendimiento. Y estos estos versículos forman parte de uno de los 3 sermones que Moisés les presentó
al pueblo de Israel antes de que ellos pudieran cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio 1:3 dice: y aconteció que a los 40 años en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel diciendo, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Aquí tenemos a Moisés hablándole al pueblo de Israel. Y ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Y la jornada, el viaje, solamente les había durado 40 años. 40 años, desde Egipto a Canaán. 40 años, ¿verdad? Se puede imaginar por un momento, ahora que estamos aquí sentados con estas butacas, que de pronto entra la visita, ¿verdad? Chufera de aquí de Alboraya. De pronto entra la brisa, ¿verdad? La música fue agradable, al fin y al cabo el sonido nos da directo y de vez en cuando algún ventilador de estos soplan, que están los dos para mí y pueden poner uno para ustedes, si quieren pueden ponerlo para ustedes. ¿Se imaginan el desierto? 40 años en el desierto. ¿Se imaginan el sol intenso que gracias a Dios no les quemaba porque la nube les cubría 40 años? ¿Se imaginan vivir en el desierto, donde muchas veces entra un poquito de arenita o pelusas y las mujeres se vuelven locas para limpiar? ¿Te imaginas tener una tienda de campaña donde continuamente la arena sea parte de tu vida? Cuando vamos a la playa y masticamos nuestro bocadillo de tortilla de patata y a veces masticamos un poco de sal, ¿te imaginas durante 40 años comerte el maná, a veces con un poquito de arena, ¿verdad? Donde vamos al frigo y abrimos y está el agua fresquita, ¿verdad? Durante 40 años no tener cubitos, ni un polo, ni un helado, ni agua fresca. 40 años en el desierto. Pero dice que aún así la mano del Señor estuvo sobre ellos. Dice 40 años y el pie no se te ha hinchado estos 40 años. Tu pie y tu zapato no se ha envejecido, ni tu ropa se ha roto en estos 40 años. Agua. Dice que el Señor vino a la roca, ¿verdad?, a traerles agua del pedernal. Pero se imagina, estamos hablando que una jornada de ellos hubiera sido desde Egipto a Canaán. Hay 400 kilómetros, aproximadamente 200 y pocas millas. 400 kilómetros, ¿verdad?, que andando todo ese pueblo de Israel en 35 días hubieran conseguido llegar. Si andan en línea recta, en 35 días hubieran conseguido llegar y les costó 40 años. ¿Y sabes qué? La razón principal es que Dios no les dejó entrar a la tierra prometida porque primero ellos no estaban preparados para las oposiciones y para combatir al pueblo que se encontraron. A esos gigantes no estaban preparados. Incluso cuando ya llegaron y después de 40 años, de 12 espías, solamente 10 dieron un reporte positivo. Todavía su mente no había salido. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Todavía Egipto estaba en su corazón. Y hay mucha gente que aparentemente sale del mundo, pero el mundo todavía sigue en ellos. Y aparentemente han salido del mundo. No, ya no voy a discotecas. No, ya no voy con chicas. No, ya no voy con chicos. No, ya no fumo. No, ya no. Pero ¿saben qué? El deseo sigue aquí. Y si el deseo sigue aquí es porque todavía Egipto no sale de tu corazón. Cuando sale Egipto de tu corazón dices, es que ya no tengo deseo de hacer lo que antes hacía. Es que no tengo ganas de volver a las prácticas del pasado. Es que creo que la presencia del Señor es suficiente para mí. Llena todo mi corazón, llena toda mi vida y no lo necesito de verdad. Pero ¿saben qué? Ellos por un día y por un momento le dijeron, no, ¿cuánto deseamos las ollas de puerro y las ollas que preparaban allí de carne y los pepinos y todas esas cosas? ¿Cuánto lo deseamos? ¿Te acuerdas de los pepinos qué pepinos comíamos allí en Egipto? ¿Te acuerdas los puerros y las ollas que preparamos? Qué tremendo, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas de las espaldas que nos rasgaban todos los días, latigazos 12 y 14 horas? Sí, pero bueno, eso no era tanto. ¿Te acuerdas las palizas que nos daban diariamente para comernos esas ollas? ¿Te acuerdas cómo nos castigaban y no teníamos días de descanso? Bueno, sí, pero ¿y los pepinos? Y a veces somos así. O sea, a veces nos acordamos de decir, ¿te acuerdas lo bien que nos lo pasamos cuando no conocíamos al Señor? ¡Wow! Íbamos a las discotecas y las chicas y los chicos, ¡wow! Hacíamos lo que se nos daba la gana, ¡wow! ¿Te acuerdas de eso? Pero llega otro y te dice, sí, ¿te acuerdas de lo esclavo que estabas? ¿Te acuerdas de lo vacío que te sentías? Bueno, pero eso
y minimizamos la razón principal por la cual vinimos al Señor, que fue ese vacío, ¿verdad?, que teníamos en nuestras vidas. Y la razón primera es que ellos no estaban preparados para poder conseguir la tierra prometida. Por eso muchos de nosotros todavía no hemos entrado a la tierra prometida, que no es el cielo. Que muchos dicen, la tierra prometida es el cielo. ¡Ay, el cielo! No, el cielo no es la tierra prometida, porque en el cielo no hay gigantes que vencer. ¿Hay alguien ahí? En el cielo no hay gigantes que vencer. La tierra prometida son los sueños, los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Y por eso muchos de nosotros dicen, ¿y por qué no he conseguido mi sueño todavía, Dios? ¿Por qué no me has dado? ¿Por qué? Porque no estamos suficientemente preparados para poder alcanzar nuestro sueño. A muchos de nosotros todavía ese sueño y esa promesa nos viene grande. Si nos pusiéramos esa chaqueta nos viene grande. Todavía tenemos que crecer. Y Éxodo 13, 17, la saqué en otra versión, decía, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. El Señor pensó, no los puedo llevar por ahí, porque no están suficientemente preparados. Su mente, su espíritu, su alma y su preparación de guerra no está suficientemente a la altura para poder enfrentar a estos enemigos. ¿Y por qué pensaría Dios de esta manera? Porque siempre Dios está pensando lo mejor para nosotros, porque siempre Dios nos protege. Amén. Y aunque Dios nos esté llevando por el camino más largo, escúcheme bien, aunque Dios nos esté llamando por el camino más pedregoso o más angosto o más sediento o más cálido, que se llama el desierto, ¿verdad? Quizás es el mejor lugar por el cual Dios nos está guardando, porque quizás todavía no estamos preparados y listos para enfrentarnos a los enemigos. Porque Dios conoce nuestra preparación. Así que no nos angustiemos si todavía parece que nos queda mucho para llegar a la tierra prometida, que son nuestros sueños, porque Dios está al control. Y Dios sabía que los filisteos eran una fuerza muy poderosa. Los filisteos eran muy poderosos. Eran gente muy grande, muy alta y muy preparados para la batalla. Ellos vivían para la batalla. Ellos vivían para la guerra, ¿verdad? Y no solamente eran gente preparada, sino que iban a ver a Israel, no como un pueblo, no como una nación, ¿verdad?, fuerte, sino como unos esclavos que acaban de escapar, sin preparación en nada, sin poder enfrentarse al desierto, sin poder enfrentarse a las situaciones intempestuosas, ¿verdad? Así que la primera razón por la cual Dios guió al pueblo de Israel a través del desierto es porque ellos no estaban preparados ni mentalmente, ni físicamente para enfrentar la batalla. Y aquí donde vamos realmente a la palabra de hoy, que es la segunda razón por la cual ellos les tomó 40 años entrar a la tierra prometida. Y quizás es la razón con la de se dividen las aguas ahora, y quizás es la razón por la que muchos de nosotros todavía no estamos encontrando o no estamos conquistando esa tierra llamada Canaán, nuestra tierra prometida, ¿verdad? Y la respuesta es fácil, porque el pueblo que Dios amó, el pueblo que Dios liberó, el pueblo que continuamente debería estar dándole gracias a Dios por la liberación tan hermosa, ¿verdad? ¿Saben lo que hizo? Lo hemos leído en Deuteronomio, la primera frase: escogió olvidarse de Dios. Y esa fue la principal razón de por qué el 99% del pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. En ese tiempo dice que toda la generación de 40, toda la generación se quedó. Esa generación que había salido del pueblo de Egipto, ¿verdad? Toda esa generación se quedó en el desierto porque su mente y su corazón había escogido quedarse en Egipto. Y en el pueblo que en este camino de todos estos 40 años, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios escuchó, el pueblo que Dios liberó, el pueblo que Dios guió y el pueblo que Dios amó, se rebeló contra Dios en muchas ocasiones. Se rebeló contra Dios. Llegan a un lugar llamado Mara, a los días de haber salido de Egipto, y se revuelven contra Dios y se revuelven contra el líder. Y ya quieren matar al pastor, ya quieren matar a Moisés, ¿verdad? Ya quieren matar a su canciller, ya quieren matar a su libertador, diciendo: me has traído hasta aquí para morir. Si el agua es amarga. Y el Señor le dice: tira una rama, corta una rama de árbol y tírala a ese lago. Y
y verás cómo se va a volver dulce. Y les vuelve a dar agua. Queremos carne, y trae las codornices. Constantemente el pueblo de Israel, hasta sus hermanos, hasta María y Aarón, ¿verdad?, murmuraban contra Moisés por haber tomado mujer cusita, ¿verdad?, murmurando, olvidándose. Porque escúcheme bien, murmurar es algo tan simple como olvidarse de la benevolencia del Señor. Criticar y murmurar es algo tan simple como olvidarse de la benevolencia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso nos atrevemos a criticar y a murmurar a los demás. Porque se nos olvida la benevolencia, la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Porque si yo quiero murmurar sobre los demás, entonces miro a la cruz y me veo yo tan simple, me veo tan pobre, me veo tan desnudo delante del Señor que tengo que callar. Cuando yo quiero levantar juicio contra los demás, entonces me miro mis defectos. Y cuando yo miro mis defectos, entonces miro a los demás diciendo, pero si estos son mejor que yo, Señor. Y ahí se acaba la murmuración. Murmurar y criticar es olvidarse de la benevolencia del Señor, ¿verdad? Y es por esta razón que en los versículos que hemos leído en Deuteronomio 8 dice, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate de ponerlo en primer lugar en todas tus decisiones. No levante la mano, pero voy a preguntar algo. ¿Cuántos de aquí todos los días ponemos a Dios en primer lugar en todas las decisiones que tomamos? Todas. No levantemos la mano mejor. No levantemos la mano. Porque si tomáramos en cuenta la opinión de Dios en todas nuestras decisiones, la vida nos iría diferente. Amén. Y a partir de hoy, y a partir de cuando conocimos al Señor, ese es nuestro caminar, ¿verdad? Que si ayer pusimos a Dios en 10 preguntas, ¿verdad?, en 10 decisiones, lo pusimos a Dios en primer lugar, hoy posiblemente sean 12, y mañana 15, y el martes 20, ¿verdad? Queremos ir a mejor. Es verdad que tropezamos y caemos y no lo ponemos en todas las decisiones, pero vamos a eso. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La supergracia de hoy, la teoría de la supergracia nos habla de que, wow, ya está todo hecho, el Señor pagó por nosotros. Y como Él está dentro de nosotros, ¿verdad?, nos es fácil tomar decisiones. Pero ¿sabes qué? Yo me sigo dando cuenta que todavía la decisión la tengo que tomar yo. Que no es el Espíritu Santo el que me obliga, me dice, no, este es el mejor camino, ahora por allí, y ahora por... No, que soy yo el que me tengo que parar y tomar la decisión de escucharlo a Él y después ejecutar esa decisión en torno a lo que sé. Y Moisés, ¿por qué le dijo esto al pueblo? Porque la gran realidad es que, excepto a 2 hombres, a Josué y Caleb, muchos de ellos ya no se acordaban de las señales, de los milagros, de la benevolencia de Dios hacia ellos. Las plagas de Egipto, la columna, la señal de fuego, Mara, cómo se abrió el mar y todas esas cosas, ¿verdad? Todas las leyes que el Señor les entregó en el monte Sinaí. Quizás ya eran muy jóvenes cuando sucedieron, ¿verdad? O como nos pasa a nosotros, la rutina de la vida, nuestros propios pensamientos nos hacen olvidarnos de la benevolencia de Dios. Pero pongan en una balanza, si pudiéramos poner una balanza, lo bueno que el Señor ha hecho, lo bueno que ha sido con nosotros, lo misericordioso que ha sido. Y en una balanza, lo que creemos que Dios no nos ha hecho, o que creemos que todavía le falta a Dios, creo que la balanza de lo bueno del Señor pesaría y golpearía el suelo al momento. Y eso es señal de agradecimiento, ¿verdad? Vivir agradecidos a Dios. Vivir pensando que lo que me falta es mucho menos comparado con lo que Dios ya me ha dado. Que lo que viene es buenísimo. Que es verdad que no nos podemos quedar diciendo ya lo tengo todo, ya estoy bendecido, ¿verdad? Pero nada va a ser más espectacular y más grande y más hermoso que la salvación que ya tenemos. Nada. Nada. Claro, que después cuando la disfrutemos en el reino de los cielos, eso sí va a ser hermoso, ¿verdad? Eso va a ser el culmine, en verdad. Pero el Señor nos enseñó a que vivamos en la tierra ya viviendo en el reino de Jesús. Nos enseñó diciendo, aquí es donde podéis vivir una vida victoriosa y una vida poderosa y una vida abundante y una vida agradecida. Así que Moisés no quería
que ellos se empezaron a acomodar. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Al pueblo de Israel se empezaron a acomodar. Bueno, ya estamos bien, ya sabemos lo que queremos. Ya sabemos lo que es vagar por el desierto. Cuando Moisés toca la trompeta, ya sabemos que nos vamos porque Dios le dio una profecía nueva y una visión nueva y una revelación nueva y nos vamos a otro sitio porque Moisés ya ha recibido la palabra del Señor y estamos más cerca de la tierra prometida. Ya sabemos lo que es vivir, ¿verdad? Y se habían acomodado a disfrutar de esas bendiciones. Pero ¿saben qué? Hay muchos que cuando Dios los empieza a bendecir y a bendecir y a bendecir, se olvidan del Señor diciendo, esto fue lo que yo hice. ¿Cuántas personas por el mundo viven creyendo que son ellos los que han levantado sus imperios, que son ellos solos? ¿Y quién le dio la fuerza? ¿Y quién le permite tener el oxígeno para vivir en esta tierra? ¿Y quién le permite esa bendición? Si no es nuestro Dios. Si no es que Dios le permite vivir en esta tierra. No, pero todo lo he levantado gracias a mí. Yo he conocido gente que ha levantado empresas y dice, no, yo no tengo que agradecerle nada a nadie, ni a Dios, porque esto lo he levantado yo. Pero ¿quién te permite vivir en la tierra? Pero ¿quién te permite vivir ahora mismo? Si Dios quisiera hoy, desde hoy, ya no estaría. Come y bebe, porque hoy vienen a pedir tu alma. Disfruta, que hoy vienen a pedir tu alma. ¿Te imaginas? Pero ellos se acomodaron también. Ellos se acomodaron. Y cuando habían llegado a tomar posesión de la tierra prometida, ahí todavía más se olvidaron del Señor. Cuando ya habían conseguido la promesa, ¿ya para qué necesitamos esa dependencia? ¿Sabes lo que Dios hace muchas veces cuando estamos en mitad del camino del desierto a la tierra prometida? ¿Sabes lo que Dios hace cuando nosotros no tenemos fuerza? ¿Sabes lo que Dios está haciendo cuando nosotros ya no tenemos ganas de seguir? Y todo eso aprovechando esa dependencia de Dios. Porque cuando nosotros necesitamos todavía un milagro, oramos al Señor, clamamos al Señor, aunque no tengamos fuerza, nos aferramos a Él. Pero cuando ya lo conseguimos, nos olvidamos de Él. Y muchas veces cuando necesitamos ese milagro, esa dependencia de Dios nos hace por lo menos estar asidos de la mano de Dios. Cuando la conseguimos, ya Dios para qué, si ya lo conseguí, ya estoy bendecido, ya tengo lo que quería. Dios para qué, ya no me hace falta Dios, ya tengo lo que yo quiero. De pronto oro, ¿verdad? Por ese trabajo, Señor, por favor, Señor, tú sabes que lo necesito. Y cuando lo tengo, ¿verdad? Y empieza a darme dinero y me empiezo a olvidar de Dios. Y ya dejo de venir a la casa del Señor porque tengo que trabajar. Y ya soy capaz de estar 3 semanas, 4 semanas sin venir a la casa del Señor porque tengo que trabajar. Ahora, cuando vuelvo a perder el trabajo, otra vez vuelvo a buscar a Dios, ¿verdad? Y uno pensará, qué injusto. ¿Se imagina que a nosotros la gente nos buscara, ¿verdad? Solamente para cuando necesitan algún milagro, cuando necesitan algún favor? A la tercera vez diría, oye, eres muy injusto, ¿no? O sea, agradéceme algo. O sea, ven cuando estás bien también. Invítame a una Coca-Cola, pero no solamente vengas a pedirme. Y a veces hacemos eso con Dios, ¿verdad? Cuando estamos bien, ¿cómo le agradecemos a Dios? Cuando estamos bendecidos, ¿cuánto le agradecemos a Dios? ¿Cuánto nos acordamos de su nombre? ¿Cuánto nos acordamos de Él, verdad? Y la realidad es que las palabras de Moisés en esos días y en esos años, ¿verdad? Hoy nos hablan a nosotros con la misma intensidad. No nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos del Señor, ¿verdad? Porque digo esto porque pensábamos que el pueblo de Israel, qué malos son el pueblo de Israel. ¿Cómo se olvidaban de Dios? Qué malos son el pueblo de Israel, cómo murmuraban el pueblo pero no somos muy diferentes al pueblo de Israel. No somos en nada diferentes, ¿verdad? Somos muy parecidos. Y porque todo lo que estamos aquí sentados en un momento de nuestra vida estuvimos perdidos en el desierto. ¿Fue así? Estuvimos perdidos en el desierto. Por eso vinimos a este lugar, no para encontrarnos con el pastor. No para que nos den un abrazo solamente, sino para recibir el agua fresca que necesitamos de parte de Dios, no de parte de un hombre. Por eso nos aferramos a Él, por eso le buscamos a Él, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra vida estuvimos perdidos, en un punto de nuestra vida estuvimos perdidos en el desierto, ¿verdad? Y si echamos la vista atrás, me imagino que muchos de nosotros podemos imaginar o recordar
cómo estábamos sin rumbo, sin saber a dónde ir, sin tomar decisiones. Y qué maravilloso es estar en un lugar donde con la ayuda del Señor, ¿verdad?, direccionan mi vida. Con la ayuda del Señor, ¿verdad?, me ayudan a que mi vida sea mejor, a que mi familia sea mejor, a que mi matrimonio sea mejor. Claro que uno dice, yo recibo los consejos. Una cosa es oír los consejos de parte de Dios y otra cosa es recibirlos y ponerlos por práctica. Por eso hay gente que es tan bendecida en la iglesia y hay otros que caminan y pululan, ¿verdad?, como dicen algunos, como alma en el desierto, ¿verdad?, como alma en pena. Y no se trata de lo que reciban, se trata de lo que apliquen. Amén. Porque al fin y al cabo todos recibimos lo mismo, pero cómo lo estamos aplicando. La diferencia muchas veces es cómo lo estamos aplicando. Otra cosa es lo que el Señor nos permite pasar, la prueba que el Señor nos permite pasar. ¿Por qué algunos más y otros menos? Eso va en base a la capacidad de cada uno. Dios sabe la capacidad que tenemos. Dios sabe el sueño que tenemos. Y si es un sueño grande, wow, prepárate a sufrir en grande. Ah, no, entonces quiero sueños pequeñitos. Bueno, pues entonces sueños pequeñitos. Pero si quieres un sueño grande, prepárate, porque Dios te va a capacitar y te va a hacer crecer para que cuando la chaqueta de ese sueño venga, te quede perfecta. Hay algunos que quieren sueños grandes con sufrimiento pequeño. Y es imposible. Hay algunos que quieren sueños muy grandes, ¿verdad?, pero pasar poquito. Esforzarse poquito, que las decisiones sean mínimas, ¿verdad? O que mi esfuerzo sea el mínimo, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Y estábamos, como decía, vagando por el desierto hasta que Jesús vino a nuestras vidas, hasta que nos rendimos a la voluntad de Dios y encontramos propósito. ¿Sabe lo maravilloso de tener propósito en la vida? ¿Cuánta gente camina sin propósito? Usted y yo tenemos un propósito hermoso, como pueblo, pero también como individuos. Yo tengo pensamientos, escucha lo que dice el Señor, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cuando dice el fin que esperáis, ¿usted qué espera para usted mismo? ¿Lo bueno o lo bueno? Lo mejor, ¿verdad? Uno se imagina para sí y dice, wow, yo espero bien para mí. Pues cuando Dios está diciendo, para daros el fin que esperáis, ¿sabe lo que está diciendo? Dios, me interesan vuestros sueños. Me interesan vuestras ilusiones, me interesan. ¿Qué es lo que se ilusiona? Claro, que Dios también dice en nuestro corazón. Y si mi hijo me dice, pues a mí me ilusionaría, ¿verdad?, ser piloto de coches y... Bueno, hijo, quizás no te ha dado la vida esa capacidad, o el Señor no te ha dado esa capacidad. Puede ser, puedes aprender. Pero si igual me dice mi hijo, papá, me ilusionaría ser jugador de primera. Dice, puede ser. Tienes capacidades, te estás esforzando, llevas 13 años jugando y posiblemente, ¿verdad? El Señor, no lo sé, pero posiblemente puedes luchar por ahí. Hay gente que, pastor, me gustaría ministrar y mi ilusión de toda mi vida es cantar, pero cuando cantas como un perro pisándole la cola, dice, pues, o Dios se equivocó o tú te has equivocado de ministerio, ¿verdad? Y de lugar, porque el don no está en ti, ¿verdad? Pero Dios ha puesto capacidades en nosotros, sueños en nosotros, talentos en nosotros, dones en nosotros, para usarlos. Amén. Pero escúcheme bien, el diablo también lo sabe. El diablo también sabe. ¿Sabe que el diablo no discierne los propósitos de Dios sobre nuestras vidas, pero sabe cómo coartar los propósitos de Dios para nuestra vida? Él no sabe dónde podemos llegar, pero ya dice, hay un refrán que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Él sabe que Dios ha puesto propósitos grandes en nuestra vida, por eso trata de coartarlos. Por eso trata de tumbarnos. Por eso trata de hacernos caer para que los propósitos de Dios no se cumplan en nuestra vida. Y cuando el Señor se mostró en nuestras vidas y en ese camino del desierto, ¿verdad? Entonces fue cuando nosotros decidimos renunciar a la ciudadanía de este mundo para recibir la ciudadanía del cielo. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, como decía, nos dio propósito. Qué hermoso tener propósito. ¿Cuántos se acuerdan de aquel día que Jesús vino a sus corazones? ¿Hay alguien que se acuerda de ese día todavía, verdad? Decir, wow, cuando Jesús vino a mi corazón, no entendí nada. No sabía por qué lloraba. Es más, no supe por qué levanté la mano y dije sí. Y aquel me decía, Señor Jesús, diga conmigo, me arrepiento de mis pecados. Y uno pensaba, lo digo, pero yo no tengo pecados, yo soy bueno.
Porque siempre hacemos repetir la oración, ¿verdad? Porque sin arrepentimiento no podemos reconocer la divinidad y la soberanía de Dios. Por eso decimos, Señor, me arrepiento de mis pecados. Necesito un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Y hacemos repetir a la gente, me arrepiento de mis pecados, ¿verdad? Y uno dice, bueno, si yo no robo, si yo no mato, si yo soy bueno, ¿verdad? Y pensamos que solamente eso era el pecado. Pero hay tantas cosas que ahora reconocemos que es pecado. ¿Usted cree que el rencor es pecado? ¿La mentira es pecado? ¿Hasta las mentiras piadosas? ¿Usted cree que existe la mentira piadosa? Dígame en qué versículo está, que yo no la he encontrado todavía. La mentira piadosa no la he encontrado, no existe la mentira piadosa. La mentira es mentira, ¿verdad? ¿Y cuántos podríamos decir en este momento, Señor, me encuentro tan gozoso o más que aquel día, bendito día que tú viniste a mi vida? ¿Cuántos pueden decir, me siento tan gozoso o más? ¿Cuántos han aumentado ese gozo sobre sus vidas? Decir, me siento más gozoso todavía que el día que te conocí, más gozoso todavía, Señor. Eso sería hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos podemos decir que todavía el primer amor sigue residiendo en nuestros corazones por Jesús? Porque hay algunos que pasan al segundo, al tercero, al cuarto amor, ¿verdad? Y nunca debemos salir del primer amor. Nunca debíamos salir, ¿verdad? ¿Cuántos podemos decir que ese primer amor por el Señor nos lleva todavía al día de hoy, después de 5, de 10, de 15, de 20, de 25, 30 años en el Señor, todavía nos lleva a servirle aún más, con mucha más pasión, que sigue ardiendo esa llama de pasión en nuestras vidas? ¿Cuántos pueden decir eso?